Vamos a hablar del problema haitiano, de la inmigración haitiana en República Dominicana, ¿no? Inmigración indocumentada. ¿Qué es el problema que tenemos por su descontrol? Ninguna inmigración es mala si está bajo control de un territorio, de una nación, ¿no? Si está, digamos, en términos de soberanía, controlado por ese Estado. Estado-nación. Vamos a hablar de la dimensión social, económica y, si decimos esto, por supuesto, política del tema, con nuestro amigo, brillante, economista, gran orador y mejor amigo, que es Eriden Estrella. Hermano. ¿Qué tal todo? ¿Todo bien? Tranquilo. Bienvenido nuevamente. Yo honestamente muy honrado de poder compartir ahora con los dos Sí, al mismo tiempo. Nunca había tenido. Todavía yo no salgo del virus, pero sigo, pero estamos vivos. Ten cuidado que anda influenza. La gente lo confunde con gripe. Me están agarrando dos. Yo creo que sí. Bueno. Yo creo que yo creo que me toca neumólogo por lo que me dices. Vamos a esto. Dale. Antes de Eric, de verdad, te tengo. ¿Cómo? Yo sé que a ti te gusta el café. Y este es el café de nuestro mafioso favorito. Mafioso favorito, papá. El señor Carbone. ¿Tú conoces la historia de Carbone, no? Sí, más o menos lo he visto. Empresario Antonio Carbone. Una historia de resistencia. Este señor que el poder, pues, lo metió preso para robarle todos sus bienes. Y ahí está el señor Carbone ahora, levantando nuevamente un imperio. Y está bueno el café. Toma, Eric. Yo, sabes que tenemos unos cuantos amigos que son cafeteros. Y te puedo asegurar que lo voy a probar. Dale. Sí, señor. Dale. Claro que sí. Café Carbone, nuestro mafioso favorito. Ya, vale. Vamos entonces. La materia que nos trae en el día de hoy son una serie de situaciones que requieren de un análisis científico, mesurado, de las diferentes problemáticas que tenemos en la nación dominicana en este momento. Y que personalmente yo estoy sumamente preocupado porque veo de todo menos un análisis sistemático del problema. Sí. En donde yo particularmente vengo de una escuela en donde en la economía el primer problema económico de un economista es entender y medir correctamente el problema. Porque si yo no entiendo, por lo tanto no lo puedo medir bien, entonces no lo mido bien, entonces cualquier forma de aproximación al problema que yo haga no va a ser correcta. El resultado va a ser completamente torcido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos entre manos? Lo que tenemos entre manos es una situación de gobierno y Estado bien compleja, en donde partimos de una perspectiva que es un país no se va a la porra por un problema. Pero la realidad dominicana es preocupante porque hay muchos problemas importantes a los cuales no se están viendo políticas públicas científicamente desarrolladas para, si no es resolver, por lo menos mitigar el problema. Ok. Entonces, vamos a empezar por lo básico. En esencia, hay que entender lo siguiente. El trabajo de las personas, todo el mundo entiende que hay que tener trabajo y que el trabajo tiene que ser digno y que el trabajo tiene que ser bien remunerado. Sí, eso está muy bien, pero lo cierto es que el trabajo es un mercado. El mercado laboral del trabajo, donde básicamente se rige desde una perspectiva muy lógica de oferta y demanda, en donde la economía dominicana tiene 10.7 millones de personas, sin embargo, 5.3 son trabajadores. 5.3 millones de personas están en la edad plenamente productiva. Y esos 5.3 millones de personas, el sistema educativo público no les da las habilidades de los mercados, segmentos laborales que mejor pagan. Eso es una. No la tienen. Dos, los que entran a cierto nivel de estudios universitarios, por lo general estudian una serie de
rangos y carreras laborales que no son muy apreciadas por el mercado laboral porque ya tienen suficiente oferta de ese tipo de profesionales. Y entonces lo que vamos a tratar de hacer es por lo menos darle una guía a la gente de por dónde están las cosas y cuáles son algunos de los problemas que yo entiendo que tenemos que resolver ayer. Y mira que estamos hablando de problemas bien serios. Ok. Yo veo que la población dominicana tiene una tendencia hacia las humanidades. ¿Hacia? Las humanidades como profesión. Uh-huh. Las humanidades son una serie de carreras, ¿no? Comunicación, publicidad, mercadeo y hasta cierto punto hasta administración empresarial, derecho. Todo para oírle a las matemáticas. Correcto. Bueno, eso quizá hubiese funcionado como estrategia de desarrollo profesional en los 60, 70 y 80. Incluso ya entrado a los 90, ya eso no era una estrategia factible. ¿Por qué? Porque estudiar carreras que no tengan una base matemática sólida implica que ya están demasiado abundantes dentro del mercado laboral dominicano. Entonces, ¿a qué dónde vamos? Lo primero es que dentro de todas las carreras que tenemos, el sector financiero es el que mejor paga en la República Dominicana. Pero por mucho, estamos hablando de que el sector financiero dominicano está pagando alrededor de 236 pesos dominicanos por hora de trabajo en promedio. ¿Tú lo quieres comparar con otras carreras? Hay otras carreras que ni siquiera superan los 200 pesos por hora de trabajo. Y eso tiene que ver con la remuneración laboral. No, y la cantidad de gente que se dedica a la finanza. Sí, correcto. Son menos. Son muchísimo menos. Valen más. Alrededor de unos... En total, todas las personas que trabajan en el sector financiero de la República Dominicana son unos 180,000 personas. Bueno, hay países que en sus universidades identifican eso que tú estás diciendo y paran carreras por 2 años, la paran en la escuela, en las universidades públicas. Eso es así. Yo recuerdo que en Venezuela una vez, bueno, la carrera de leyes la pararon 2 años. Demasiado abogados en el... Mira, yo te puedo decir una cosa, yo no veo eso mal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, antes de pandemia, en la Escuela de Derecho de la Autónoma de Santo Domingo había más de 30,000 estudiantes. Tomando en cuenta que el sector del ejercicio del derecho era ya uno de los más poblados en el mercado de trabajo de la República Dominicana. Entonces, ¿qué hace todos esos 30,000 estudiantes? Que entran como oferta a ese mercado laboral y la realidad económica les da. Sí. Claro que sí, hay muy buenos. O sea, el derecho es hasta algo que ustedes y yo mismo todos los días debatimos. Pero como sector profesional, bueno, al final la realidad económica es dura con ese tipo lamentablemente, de jóvenes que entran y no se pueden colocar en una buena plaza, en un buen bufete, porque ¿cuántos buenos bufetes hay en la República Dominicana? Muy pocos, muy pocos. Yo te podría decir que son 10 o 15, no llegan a 20. No más de ahí. Claro, hay muchos otros más bufetes de abogados, pero lamentablemente eso cae en que hay muchísimos abogados que no tengo absolutamente nada en contra del derecho. Lo que estoy haciendo es un desglose de algunas carreras que pagan mejor que otras. Muchos abogados que se gradúan y nunca ejercen. ¿Por qué? Porque la realidad económica de la economía dominicana no les permite desarrollarse en lo que estudiaron. Entonces, ¿a dónde vamos? Tú, Edwin es mercadólogo. Sí, mercadólogo. Nunca he ejercido esa vaina. Había una sobrepoblación de mercadólogos. En los 90 era ridículo lo que decía Iriden. Ridículo, era una locura. Yo quería estudiar cine. Y me dijeron, usted va por una universidad privada. Y cine no le impartían más que en la UAS en ese entonces. Mira,
el sector intermediación financiera y seguros está pagando en promedio entre los 10 deciles. Okay. Todo el mercado laboral, el Banco Central lo divide en deciles. O sea, Cuéntanos, ¿qué es eso? Lo divide en canastas arbitrarias de unas 487.874 personas. Eso es exactamente un decil. Ok. Crea 10 canastas de 478.000 personas y lo pone todo el mundo ahí. Yeah. Están los 5 millones y pico. Exactamente. Sí. Un poquito menos. Y entonces empieza a clasificar cuáles son las características, empieza a hacer encuestas sobre cuáles son las características de esas 478.000 personas en las 10 características. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, que el sector de intermediación financiera paga 299 pesos con 30 centavos en promedio por hora de trabajo. Entonces, si nos ponemos a ver, es el sector que más paga en casi todas las categorías profesionales en la República Dominicana entera. Esos son $5. Sí, claro. Por hora. Sí, claro. Por cierto, la economía dominicana es fundamentalmente una economía de bajos sueldos. O sea, muy posiblemente, aunque estamos hablando del sector financiero, ese mismo profesional en Nueva York, en Wall Street, podría ganar $5,000 la hora. ¿La hora? Sí, claro. No, sí. Pero ¿y esa brecha? Sí, hay gente. Lo que pasa es que la economía estadounidense es uno de los principales centros financieros del mundo, claro. Del mundo, en donde una persona profesional, un trader, un manejador de portafolio que gane ese nivel de sueldo, fácilmente podría administrar varios billones de dólares en carteras de activos administrados. Pero vamos a ver, Edwin, para confirmar. Okay. 299 pesos con 30 centavos la hora de trabajo promedio de esa industria. Y son los que mejores ganan. Correcto. Dios mío, bro, vamos. Bueno, para que tengas una perspectiva. Son 3,000 pesos por jornada de día, de 8 horas. El segundo que mejor gana. Ridículo, Sí. Viene siendo, mira, la enseñanza con 240 pesos con 50 centavos. Yo sé que tú no sabías eso. Los profesores ganan muy bien en promedio en RD. Eso después de la reforma, sí, todo lo que ha habido, etcétera. Claro, las tandas múltiples que hay. Que correcto. Adquieren. Y luego de ahí, de los 240, tenemos salud y asistencia social con 206 pesos con 20 centavos. Los médicos, sí. Los médicos que están en huelga. Por eso. Bueno. Y esos son los que más ganan. Pero vamos a estar claros de que el médico siempre gana buen dinero, sobre todo el que se gradúa y termina. Ese es un gremio. Ese es un gremio extraordinariamente bien representado en el mercado laboral y la política dominicana. Claro que sí. Y se articula muy bien. Y está muy cohesionado y muy unido. Yo que soy economista, está más cohesionado que nosotros los economistas 1000 veces. Y sus diferencias las lavan adentro. Muy adentro. Muy adentro. Muy adentro. Muy adentro. Es raro que sea algún médico ahí de disidente. Y los profesores. Le cortan la cabeza. Y los profesores también. Sí. Igual los profesores. Los profesores también. Entonces, escúchame, tú le preguntas a nuestro querido profesor Juan Valdés de eficiencia o de pecados de la EDP y él no te dice uno. No. Y mira que lo queremos mucho, ¿eh? Y mira que aquí lo vemos. Muy crítico. Sí, Que él es muy crítico. Él es muy crítico, una persona muy crítica que uno invita y que, claro, me gustaría tenerlo. Ya tiene su canal de YouTube, está viendo muy bien. Pero ahí son cohesionados. Son muy cohesionados, son muy monolíticos en la mitad de las posturas. Entonces, el objetivo de esto es darle una perspectiva a la gente de qué estudiar, ¿no? Entonces, ya le dije, finanzas, en específico en el sector financiero de la República Dominicana. Luego, el ser maestro de forma profesional, tener su licenciatura en educación y en pedagogía. Óigame, miren, definitivamente que los ingenieros civiles
están dentro de esa misma categoría, porque ganan en promedio. O sea, el sector construcción para el profesionalizado ofrece unos 200 pesos con 10 centavos por hora de trabajo promedio. Dios mío. Lo que pasa es que... Pero Espérate. tú dices que No, está no, bien remunerado. 200 pesos la hora. Y tú piensas en la jornada de exitosa de un Uber. Ajá. Oigan algo. Oigan algo. Ustedes se pueden reír de la información de la encuesta nacional de fuerza de trabajo del Banco Central y eso, ok. Pero Es para no llorar. No, pero óyeme. Tú ves cuando en la película de terror tú te ríes por nerviosismo. Ajá. Así es que estamos reaccionando, Maracayo y yo. Pero con lo que te puedes quedar es con la proporción entre uno y otro. Estamos hablando que un ingeniero civil gana en promedio 30% menos que un profesional financiero. Sí. Esa proporción, aunque no estemos, aunque dé risa el valor absoluto de la encuesta. Yo entiendo lo que tú dices. Claro, la proporción es grande. Dentro de nuestra realidad. Es abismal. Yo te entiendo. Y hay que decirlo, hay profesionales financieros. Bueno, yo creo que los profesionales financieros que más ganan, no. Los profesionales mejor remunerados del mercado laboral de la República Dominicana, tú haces una encuesta y tú sacas a los 50 ejemplares que mejor ganan, todos son financieros. Y te puedo decir que hay gente que gana 2 millones y medio de pesos mensuales. Y todos están en ese sector. ¿Qué es lo que yo quiero? Que la gente que vea este video tenga acceso a esa información, que lo sepa. Claro, que lo sepa. Que le dé consejos a sus hijos o que los mismos jóvenes lo vean, que están en proceso de... Estamos en junio, ahorita se gradúan del colegio y entran a la universidad en el primer semestre en octubre. Ese es mi interés con esto. Claro. Entonces, hay que ayudar a esa gente a que sepan cuáles son los sectores que mejor están pagando. No veamos el tema absoluto, pero aquí hay ingenieros, señores, que por un proyecto de una torre de apartamentos se pueden embolsillar en ganancias de capital 60 y 80 millones de pesos. Y eso es haciendo el ejercicio de la venta, de un ejercicio normal, común y corriente, en que no estamos hablando del nivel de lujo. Y ese es un sector que es muy plausible de que el ingeniero haga la torre con fondos propios o financiados bajo su propio pecunio y pase a un modelo de alquiler de apartamentos, que también es una industria amplia en la República Dominicana. Es uno de los principales sectores de la canasta familiar de consumo. Entonces, a eso es que me refiero, que estas son cosas que deberían de conocerse mejor. Entonces, atendiendo a lo de ustedes en específico, ¿cuál es uno de los principales problemas que tenemos en la República Dominicana? Bueno, que hay 5.3 millones de personas trabajando, pero tenemos la incidencia reciente. Disculpa, ¿trabajando o personas hábiles para trabajar? Trabajando. Trabajando. Sí. Trabajando. 5.3. Claro que sí. Eso es informal y el empleo formal. Correcto. Entre las dos. Sí. Ahora bien, hay 1,5 millones de inmigrantes indocumentados, generalmente haitianos, trabajando en dos sectores fundamentales: construcción y agricultura, en donde la incidencia de la mano de obra haitiana en esos dos sectores, aún estamos esperando un buen estudio, una buena encuesta de trabajo de ese sector que representa la informalidad, pero preguntando entre personas del mismo sector, 90-10 en agricultura, sí. 90, o sea, 10. de 10 personas trabajando, 9 son haitianos en agricultura en la República Dominicana. En específico, incluso pueden preguntar en el sector arrocero, que es el más profesionalizado y el más industrializado de los sectores productivos en la República Dominicana. Increíble. En la construcción, la proporción es un poquito menor, anda por alrededor del 80%. Bueno, y se cumple la ley. 80-20. Al revés. Exacto. Imagínate. La ley invertida. Ven acá, escúchame, Eriden. De producirse, y te voy a... Pero mantén la idea. Sí, mantén la idea. De producirse un desmonte de
de eso que estamos hablando, del 80-20, que sea Yeah. dominicana frente Sí. a haitiana, 80-20. ¿Qué pasaría con la industria de repente así? Habría un inmediato deterioro del margen de ganancia de los ingenieros o de los propietarios de la... Los inversionistas. ¿no? Correcto, sí, del capital. Habría que estimar en cuánto. Ujú. Porque, por ejemplo, en construcción, hay que decirlo, ha habido un problema serio de inflación en donde una funda de cemento antes de pandemia valía 400, 450 pesos. Y eso se ha incrementado de manera sustancial, déjame decirte. Sobre todo del 2022 para acá, la funda de cemento se ha casi duplicado en precio. Y eso afecta muchísimo el costo por piso de construcción en Santo Domingo, en el interior de la República Dominicana. Porque las cementeras arreglan precio entre ellas. No está mal que arreglen precio entre ellas, siempre lo han hecho, aunque no te lo digan, pero una funda de cemento de 100 libras siempre ha sido... Está bien que arreglen, es un cártel, man. Porque tú me estás diciendo, o sea, yo no ninguna diferencia con un cártel. ¿Y qué no es un cártel en RD? Está bien, pero simplemente estoy haciendo la acotación. Todo es un cártel. En un país que no produce nada. Que lo está diciendo un economista, que uno que es un economista, no lo estamos diciendo nosotros. Que siempre lo decimos, pero no tenemos base científica de nada. Mira, aquí hay carteles en medicamentos. Aquí hay carteles en cervezas. Aquí hay carteles en construcción. En combustible. Eso es un cartel legal. Mm. Hay carteles... Pero no sabemos de qué consiste bien. La confunden. Legalmente no confunden. Sí, pero está clarísimo para quien está viendo oferta y demanda. Sí. La energía funciona con una ley que se cumple a según, porque se supone que el gobierno dominicano es quien importa los productos, pero hay empresas que tienen licencias especiales para romper la ley y traer ellas mismas combustibles ya refinados que los almacenan ellos. Lo distribuyen ellos. Y lo distribuyen ellos. Eso es una función que debería tener exclusivamente el Estado dominicano mediante la ley de energía. O sea, eso es de combustibles. Entonces, lo que ha estado pasando es incluso que el gobierno aparentemente ha estado invirtiendo poco en la refinería nacional dominicana. Sí, claro que sí. Lo más lógico es que Refidonza lo haga todo. Que lo importen ellos. No necesariamente que refinen, porque refinar es una... Pero podrían hacerlo. Y tienen el equipo técnico para hacerlo. Pero lo que más dólares ahorra la República Dominicana es traer el petróleo refinado aquí. Y si no se trae el petróleo refinado aquí, bueno, que es el combustible refinado, la gasolina, se traiga ya refinada, pero que lo haga Refidonza. En los almacenes de Refidonza. Y que distribuya Refidonza. Claro. Eso es lo que más dólares ahorra la economía dominicana. Pero no es lo que se hace. Y no es una cuestión de esta administración solamente. Eso viene... No. Todos ya los partidos lo han hecho. Claro. Vamos entonces 17 años atrás. Sí, eso viene de muy para atrás. Lo de 17 años. Sí, claro. Pero todo en el gobierno de Hipólito ya no se hacía eso. Ya no se refinaba. No, pero Porque no. Yo te digo en el tema de traer combustibles, que empresas privadas traigan combustible, almacenen combustible y que la proporción del combustible almacenado digamos de manera... que casi 20 años. Porque... Bueno, recuerdo en el 2012 la venta de Texaco y Refidonza y todo eso. Cuando Shell 2012. Dominicana. De ahí fue que se le dio la estructura que tiene ahora mismo, que se le dio... Ahí entró Gilbert Billo, el pero GB Group. Hace como 13 años de eso. GB Group. Correcto. 13 años. Correcto. Sí, porque todavía se refinaba. Yo recuerdo sí, claro que sí. El escape. El escape aquel sí. que estaba en la administración de nuestro querido amigo don Aristide Fernández Zuco. Todavía se refinaba ahí. Sí. Vamos a 1.3 millones de haitianos que tienen el 90-10 en agricultura. No, alrededor de 1,5 millones de haitianos. Ajá, okay. Están en todo el mercado laboral de la República Dominicana. Entonces lo que hacen es, como son indocumentados, tienen muy poco poder de negociación en cuanto a su sueldo por trabajo.
Y en general, lo que eso hace es alar hacia abajo, como incrementa la oferta de mano de obra barata, baja hacia abajo el precio por hora laboral en el mercado laboral dominicano. Oh, ya. En general. En general. A todo el En mundo. todos A los sectores. todo el mundo, correcto. Si tú sacas el 1.5 millones de haitianos del sector dominicano, incrementaría el precio por hora de trabajo de casi todas las categorías de profesionales de la República Dominicana. Ah, Incluso un resumen bien resumido de qué está pasando en la economía dominicana con el tema haitiano es que en el 2019 tú tenías haitianos en construcción y agricultura. Y entonces esos dos sectores componían el 16% del Producto Interno Bruto del 2019. Pero hoy día esa mano de obra se ha ido insertando en transporte, ujú. hoteles, almacenamiento, porque lo digo almacenamiento porque es como el Banco Central clasifica los sectores. Hoteles, pues, de servicios, ¿no? El sector servicios, Sí, correcto, que servicios, sí. hoteles, servicios. Bares y restaurantes, Sí. porque atienden, están en los bares, Exactamente. atienden al... Y también hay una gran cantidad de profesionales haitianos que están aquí de manera indocumentada. Profesionales. Sí, que son profesionales. Sí, señor, licenciados. ¿En qué área, más o menos? Contables y todo eso. Ingeniería, Ingeniería. agricultura, agrimensores. Oh. Pero que como no tienen los papeles no pueden ejercer aquí como Dios manda. Pero hacen el trabajo Igualito. y Excelentes le pagan 2 profesionales. pesos. Correcto. Ajá. Entonces, Afectando las expectativas de sueldo del dominicano que está estudiando esa vaina y Ujú. ¿cuál es el problema? Y desmotivándolos para que Claro. no estudien agrimensura. Por ahí. Mientras el haitiano se mantuvo en construcción y en agricultura, era un tema que generaba la atención de nosotros. ¿Se acuerdan cómo debatíamos de este tema? Pero ahora se ha vuelto una crisis porque la mano de obra haitiana ha entrado al sector de servicios. Y entonces ahí es donde hay un verdadero conflicto social, Ujú. porque el dominicano sí quiere hacer trabajo de mesero o de cocina. el PIB, ¿cuánto suma todo eso ahora? Porque si era el 16% del PIB, 45%. 45%, o sea, la Ah, mitad. Ahora la mano de obra haitiana tiene presencia en sectores económicos que representan el 45%. Diablo. mi madre. Incluso es posible que la mano de obra indocumentada haitiana aporte el 9% del Producto Interno Bruto dominicano. Dios mío. Eso es 10.800 millones de dólares. Eso no se Que puede. compite Ujú. con las remesas en la Claro, República exacto. Dominicana. ¿Y cómo? Eso no se puede desmontar de la noche a la mañana ya. No hay forma ya. No, eso Too late. tendría que ser Eso- muy gradual. Por lo que tú estás diciendo es muy gradual. Vos te decías la dimensión de desmontarlo de la construcción. Una catástrofe. Pero no vemos a los políticos hablando de No. una Se estrategia provocaría una gradual ni contra- nada. Si es gradual, se provocaría una contracción seria, pero quitarlo de golpe es imposible. No hay forma. No hay Yo te lo puedo decir. No hay. En la historia de las migraciones, desde la perspectiva económica, eso nunca se ha dado. Es demasiado. Tiene demasiado peso económico y los sectores involucrados tienen tanto peso político que eso no sucede. Pero aquí es donde yo digo, ok, sí, yo soy economista, ¿verdad? Pero esto va a tener consecuencias sociales, Claro que sí. serias consecuencias sociales, porque Claro que sí. para resumirle al público y darle a ustedes una de mis principales conclusiones, es que en el 28 no.
Pero en el 32 y en el 36 y definitivamente en el 40 el presidente lo define la diáspora haitiana en la República Dominicana. Ese es el problema. Ujú. Si tú me dices a mí, ok, mira, estamos de acuerdo con ganarnos el dinero ahora a fin de sacrificar la estabilidad social, económica y política de la República Dominicana, y eso se comunica y se toma como una decisión del liderazgo político y económico dominicano, no hay ningún problema. Pero no me calles estas cosas. Pero es que una decisión que está tomada por la élite de aquí. O sea, eso que tú estás diciendo, por lo que tú, o sea, lo que yo creo, Ujú. lo que yo creo, o sea, estoy muy equivocado. Esa decisión la han tomado las élites empresariales en República Dominicana porque están asociados a las élites empresariales haitianas. Así O mismo. sea, con la comisión esa binacional del año 2015, hay que repetirlo, uno no puede cansarse con eso. Y gracias a Remberto Pichardo que ha entronizado, ¿no? esta enseñanza, ¿no? El Consejo Binacional Empresarial del año 2015 se constituye verdaderamente ahí, el Consejo Nacional de Competitividad, que toma posesión finalmente en el año 2017. Tienen a su presidente, su primer presidente oficial, ¿no? Luis Abinader. Y ellos han decidido eso, Eriden. O sea, ellos están conscientes de lo que tú estás diciendo y no les importa. No, están trabajando para ello. Luego de tú darte cuenta del problema y de la situación, aunque no se diga en medios de comunicación, yo tengo dos conclusiones. Okay. Primero, esto que estamos debatiendo ahora hay que decirlo ahora, antes de que aprueben la ley Mordaza, que es para nosotros. Exactamente. Sí, sí. Están trabajando para eso Hey, mira, fuertemente. como no controlan los medios digitales, Sí. porque nuestro negocio es hacer que el público esté acá, como no recibimos ayuda de nadie que te esté vinculado, ¿no? Entonces, la estrategia de ellos es controlar el discurso de la opinión pública. El objetivo de la pieza legislativa es el control. Y lo segundo es que si eso se da, el esquema de desarrollo dominicano debería ser el siguiente. A todas las personas que nos están escuchando ahora y que no tengan una licenciatura, entren a la Autónoma de Santo Domingo, sáquenle un título universitario a como dé lugar y busquen la forma de irse de la República Dominicana. Porque la República Dominicana tiene una ventaja, y es que hacerse de una profesión de licenciatura es barato. Ujú. Es particularmente barato, incluso en colegios privados, en donde la educación universitaria es de 3 a 4 veces más barata que un colegio privado. Una cosa, una ironía. Sí. Y entonces, déjenme decirles que en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Japón, no es tan fácil hacerse de una licenciatura. Entonces, hágase acá de una licenciatura y luego migre. Que fuera de manera legal, a usted se le va a respetar. Por ejemplo, yo te lo decía ahorita fuera de cámara. Mira. Señores, el Dominican Dream es trabajo. Sí, claro. No. O sea, El Dominican Dream, el Dominican Dream es trabajo. Por más que no quieran, o sea, los políticos nos han enseñado lo contrario, ¿no? Pero el Dominican Dream es trabajo. Y los empresarios, por supuesto, nos han enseñado lo contrario. Pero el Dominican Dream es trabajo. el PIB per cápita de la República Dominicana, que es el Producto Interno Bruto dividido entre la población dominicana, cae en $12,452. Abinader está muy orgulloso de eso y no pierde tiempo en predicar ese logro. Si tú sacas al 10% de la población más adinerada, ¿En cuánto cae? te queda en
$8,997. $4,000 un fuetazo. O sea, ahí para que vea la concentración del capital en un 10%. Si tú excluyes al 20% de la población más adinerada, el PIB per cápita te queda en $7,004. Y eso son las mediciones de ellos. Sí, claro. Son las mediciones que instaura Sí, el claro. sistema financiero neoliberal, PAN. Basado en metodologías internacionales, Sí, etcétera. Está bien, pero son las que consensúan ellos Sí, claro. y las que manejan, Sí, las que pueden manejar. Las que pueden cuadrar. Sí, las que pueden cuadrar, mira lo que dicen. Es que eso es, por eso es que me hace mucho. Ujú. Si tú sacas al 30% de la población que más capital tiene y te quedas con el 70% de la población, el PIB per cápita te baja a $5,335. Bueno, imagínate. El ministro de Economía o ex ministro de Economía había dicho que el 80% de los trabajadores en la República Dominicana no pagan impuestos sobre la renta. No ¿Por cruzan qué? el umbral. Porque no cruzan el umbral. Eso es cierto, El sí, 80% gana menos de 30,000 pesos, ¿no? Yo creo que es conservador, porque yo he calculado la misma cifra y yo llego al 89%. Sí, claro, o sea, que se pague impuestos sobre la renta 11% de la población dominicana. Sí, Es muy grosera la brecha. sí, no, hay una aquí es donde viene dos cosas que hay que decir. Que luego de sacar al 30% de la población dominicana y que el que más dinero tiene y que el PIB per cápita te quede en $5,300, implica que migrar a los Estados Unidos es quintuplicar tu ingreso per cápita. Indocumentado allá. Indocumentado. Sí, porque si estás documentado, dependiendo del estado en donde estás, tu ingreso puede llegar a los 47,000, a los $50,000. Dependiendo del estado. Un indocumentado que te gana $15 la hora, pero uno con su documento que gana $22 la hora. Sí, claro. No, un ciudadano. Sí. Un ciudadano normal, común y corriente. Eso es lo mínimo. ¿Eh? Hay estados especiales como Alaska, donde nadie quiere ir a trabajar por condiciones climáticas, que pagan 3 y 4 veces más de lo que paga Nueva York, por ejemplo. Eso sucede. Entonces, por eso el dominicano migra. Y estoy dando un dato con Estados Unidos. Si te vas a Alemania, claro, hay una barrera del idioma que es importante, pero si traspasas esa barrera del idioma y te vas con un título de la República Dominicana, una licenciatura en ingeniería en sistemas, en ingeniería civil, en matemáticas. La matemática es universal, ahí no te tienen que convalidar ni nada. Yo puedo evaluar tu capacidad con una hoja. ¿No? Esos son renglones que yo te puedo decir, los matemáticos los están esperando en la Escuela de Matemáticas de la Autónoma de Santo Domingo a que se terminen de graduar. Y te puedo decir una cosa, antes de que terminen la licenciatura en matemáticas, lo contratan ya. La Autónoma los contrata y le pone un sueldo buenísimo. Porque ¿cuántos profesores hay? Claro, ¿cuántos profesores hay? Bien. Y ese decrecimiento a nivel educativo es mundial, porque Claro. eso no es solamente aquí. O sea, es un decrecimiento mundial y quien quiere estudiar lo va a lograr. El per cápita y el censo, 10 millones, menos de 11 millones somos, según. Sí, eso es cierto. 10.7 millones de personas. Bien. Y se especula con la cantidad de haitianos que hay aquí en la República Eso es Dominicana. cierto. Vamos a ver. Mira qué pasa. En el 2023 hubo 35,000 nacimientos de haitianos parturientas en el sistema de salud dominicano. Okay. Oficialmente registrados. Sí, eso es correcto. Repite el número, por favor. 35,000 parturientas haitianas en la República Dominicana en el 2024. 23. Perdón, 23, correcto. Entonces,
Ya yo tengo la cantidad de partos. Bien. La población haitiana en el 2022 estimada, porque no hay datos de empadronamiento actualizados en Haití desde el 2016. No los hay. No lo vi aquí tampoco. Sin embargo, lo que pasa con la demografía es que a menos de que la mortandad no se exacerbe, yo puedo determinar el futuro de una población biológica de manera muy precisa. En el 2022 la población haitiana era de 11.503.606 habitantes. 2022. Correcto. En el 2023 la población era de 11.637.398 habitantes. Menos de un 1. Con un crecimiento poblacional de un 1.11%. Se muere mucha gente en Haití, ¿ah? Sí. La natalidad es 1.67, pero con la mortalidad de lo que ha estado pasando, te baja el crecimiento poblacional a 1.11. Eso es un genocidio. Sí. En serio. El nivel de mortandad en Palestina fue menor de ahí. Mi madre, Dios mío. Entonces, si yo tengo los partos en RD y tengo el crecimiento poblacional haitiano, yo puedo hacer una estimación de cuántos haitianos indocumentados hay en RD. Vamos a ver. Y aquí no mueren. Y aquí No mueren. mueren. No, aquí no mueren. Sí, porque tiene mejor condición de vida. Hay más paz. Hay más paz. Imagínate. Vamos a hacer ese cálculo. 35,000 Ajá. sobre 1.11%, que vendría siendo 0.01163 para llevar exactamente las cifras significativas luego del cero. Eso te da 3.009.344 haitianos indocumentados de la República Dominicana, que son los que producen esos 35,000 partos. Pero vamos a ver. 3 millones. Sí. Y si somos 11 millones, bueno, vamos a redondar 11 millones. Más 3 millones y pico, somos 14 millones. No, es lo que no entiendo. 15 millones ¿Le sumamos esos 3 millones o le restamos esos 3 millones? No, esos son los 3 millones que están acá. Que de los 11 de allá. No, yo digo el censo aquí en la República Dominicana. Dicen que somos 11 millones para redondear. No. El censo dominicano dice que somos 10.7 millones. Bueno, ok, 10.7. A eso, si le restamos esos 3 millones de haitianos que están aquí, o se los sumamos. ¿Cómo? Se lo sumamos. Hay que sumárselo. Entonces somos Porque 14 y el censo pico. dominicano solamente toma en cuenta Solamente- la nacionalidad Sí, dominicana. somos Correcto. 14 millones y pico. 14 millones y pico. Correcto. Entonces, en los cálculos del Banco Central, cuando anuncia el per cápita, no debe No ser- se toma en cuenta Esos 3 millones y pico. No. Es decir, que esos porque- 5,000 que tú sacaste desde el 10, del 30, Ajá. y si sumamos esos 3 millones, entonces eso baja muchísimo más. Bueno, si sumamos los 3 millones, que no son 3 millones en ese caso, porque no son los 3 millones que generalmente generan ingresos. Una cosa es población, otra cosa es gente produciendo Gente dinero. produciendo, sí, claro. Pero sí son 1.5 millones, por decir un número, que son los que menos ganan. Entonces, Que no generan ingresos. que no generan tanto. Pero Generan, pero están no trabajando tanto. aquí. Sí, pero por eso están acá. Están generando. Correcto. Sí, generan. Entonces, si tú lo sacas, es cierto que te debe de bajar. O sea, tu lógica matemática está sí. correcta. Pero no te baja tanto como tú quitar al 10% más rico. Ok, ya. Eso es bueno entenderlo. Quizá, Ya. quizá por ejemplo, para darte una estimación, el último dato es quitando el 30%, unos $5,300 de PIB per cápita. Es posible que te queden en 3.100, 3.050. Esa es la realidad. Correcto. Esa es la realidad. Ese es el dominicana, Pero no quita la proporción de que cuando el dominicano promedio migra a Estados Unidos, quintuplica
su ingreso per cápita en Estados Unidos, poniendo uñas, trabajando en construcción claro. en Estados Unidos. Claro. ¿Eh? Eriden, una pregunta, porque yo creo que Sembrando hongos en como vaina, en los tú campos. estás describiendo la problemática Tomate. migratoria aquí, Eriden. La producción de cannabis en California es extraordinariamente tecnificada. Sí, es en serio. No, yo no estoy. Tienen unos sueldos la gente que trabaja ahí porque los compradores son las farmacéuticas Ay. estadounidenses. No con su siga laboratorio. mucho porque ahorita no demonetizan. No gusta que él mencione. Bueno, pero hay una realidad económica de esa industria. Que esa claro. realidad No. en el continente, esa realidad que tenemos nosotros con esa problemática de la inmigración haitiana, solamente se puede comparar a los Estados Unidos entonces. Solamente, pero los Estados Unidos es una potencia. Correcto. Nosotros somos un país en desarrollo y tenemos el mismo problema que Estados Unidos tiene con la inmigración. O sea, Sí. es insoportable para nosotros. Sí, incluso ya aquí entran otras ideas. Que es que si tú sumas ¿Y tú crees que el 9% del 11.6 millones más 10.7 millones en la Hispaniola, vemos 22.3 millones de personas? Bueno, ¿cuántos kilómetros cuadrados tiene Haití? Insostenible. No. Insostenible. Por eso es que somos una economía cuyo esquema de desarrollo económico, su modelo de desarrollo económico es mano de obra barata fundamentalmente e industria del placer para un mercado de consumidores que vienen de otros países que tienen un poder adquisitivo mucho más alto. Sí. Eso es lo que dice el fundamento económico de la economía dominicana insertada dentro de la economía internacional, global. Entonces, esa es la realidad, eso es lo que menos fricción tiene, eso es lo que le da forma a lo que somos como economía, pero no debería de ser así. Porque si tú analizas los últimos 70 años de desarrollo económico entre 1960 al 2022 en la República Dominicana, o de manera tú tienes países que son verdaderos ejemplos de desarrollo. Singapur era más pobre que nosotros al momento de nosotros asesinar a Trujillo. Más pobre que nosotros, era mucho más pobre que nosotros, porque en la República Dominicana siempre se ha utilizado concreto para las viviendas, allá ni siquiera eso. Entonces, ¿qué pasó con Singapur? Bueno, que llegó un dictador Lee Kuan Yew. y el señor Yu dijo, vamos a empezar a traer a los mejores maestros que yo pueda traer, que yo pueda pagar a dar clases en Singapur. Vamos a hacer ADP. una universidad. Frene ahí, ADP. Vamos a hacer una universidad copiando Harvard. Vamos a ver qué tal. Trayendo profesores de Estados Unidos y de Francia y de Alemania. Y vamos a decir, aquí en esta universidad se habla inglés. Y todo el mundo tiene que aprender inglés. Y vamos a dar inglés en las escuelas públicas. Y tú ves eso que se llama TOEFL, que es el examen método estandarizado de aprendizaje. Eso es lo que se da ya en primaria. Pero no desde ayer, desde hace 40 años. En bachillerato, una de las, no es igual, pero es como equiparándolo a las pruebas nacionales de bachillerato, el TOEFL. El TOEFL. Y si no apruebas el TOEFL, tienes que repetirlo. Y mira lo paradójico que estamos ahí en la República Dominicana, una industria del turismo gigante, y eso no, en las escuelas públicas no, el inglés, que el haitiano nos lleva ventaja en eso, ¿ah? Muchísima ventaja en eso. Entonces Kuan Yew dijo,
vamos a planificar el desarrollo también. Y creó planes quinquenales con una serie de metas que se revisaban cada 5 años y que el funcionario público que no cumplía, no era que lo mataban, pero asesinaba su carrera política. Nosotros tenemos una estrategia nacional de desarrollo. Y no hay ningún presidente que haya cumplido, que haya pagado el precio de no cumplirla. Ni un funcionario, nadie. Pero tú estás diciendo todo eso, pero lo que tú estás diciendo, eso no se hace con democracia. Todo lo que tú estás diciendo está muy chulo, pero eso no es con democracia. Yo creo que la República Dominicana es más fácil hacer. ¿Verdad? Con todo y democracia. Sí. Porque aquí los sectores económicos que determinan cómo se corta el salami dominicano, muy pocos tienen intereses de que la calidad, o sea, no hay un interés económico que impida que la calidad de los colegios privados no sea la misma de las escuelas públicas. Que no. Como que no. Evidente. Pero ellos tienen un asiento ahí en el Consejo de Educación y tienen su satélite Lo que decide políticas públicas de educación para que no crezcan como, ¿cómo es que se llama? Educa. Lo que a ellos les interesa es monopolizar las compras del sistema de educación pública. Bueno, Pero no se meten en el contenido. Y ellos lo no que se yo meten en contenido. no, se meten en las compras. Que no deberían. Que debería de ser, porque esto es estrategia país. Pero al final, en el contenido, los únicos que tocan el contenido de cursos de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, primero, segundo, tercero y cuarto de bachillerato es la Iglesia Católica. Y no interviene los contenidos con una visión científica. Yo te estoy hablando de un tema de contenido. ¿Por qué no hacemos nosotros pruebas estandarizadas? O sea, darle al César lo que es del César. Claro que sí. Compra, pero no te metas con mi contenido. No te metas con mi contenido. Incluso yo estoy de acuerdo con sacarlo entero. Las compras deberían de ser con un plan de desarrollo cada 5 años. Aquí hay algunos de los mejores expertos en educación que tú te puedes encontrar en Latinoamérica. Aquí en RD. Aquí en RD. Pero ¿dónde tú los encuentras? De los colegios bilingües. Claro. Saca un consorcio, pequeño grupo de ellos, saca una verdadera comisión y que te hagan un reporte. Incluso en cuanto a análisis del sistema educativo dominicano, nosotros tenemos una de las mejores instituciones del tren gubernamental. El Instituto para la Medición de la Calidad de la Enseñanza del Sistema Público Dominicano, algo así, que está fondeado por instituciones internacionales. Ah, pero ya. Óyeme. Vamos a frenar ese financiamiento y vamos. Óyeme. Que no. Son algunas de las mejores Balcanicen, investigaciones. hombre. Son algunas de las mejores investigaciones que tú te encuentras, científicas, que se producen en el Ejecutivo Dominicano. Vamos a fondearle a nosotros. Esa gente ha analizado quiénes son los mejores maestros del sistema educativo dominicano y tienen identificado cuáles son y por qué lo son. Por ejemplo, hace 10 años, ellos hicieron una encuesta en la que ellos determinaron que de todo el currículum de los cursos de la educación pública en bachillerato, de octavo a cuarto de bachillerato, los estudiantes aprendían el 55%. Esto fue, lo pueden buscar, ese reporte de 2014-2015. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Por qué nada más aprenden el 50-55% de todo lo que se le da? Bueno, cuando van a hacer el estudio lo que dice es que el 90% de los maestros solo da la mitad del programa de estudios. Y entonces, de la mitad del programa de estudios, los estudiantes aprendían 90 o 100% de todo lo que se le daba. Entonces, es un problema del maestro. Claro.
Entonces había una profesora, que me acuerdo que lo decía, que sus estudiantes aprendían entre el 90 y 95% de todo. Entonces hubo que ir a analizar a esa señora. Y la señora, básicamente, ella sacaba sus propios resúmenes y sus propias investigaciones de los temas y tenía una regla en su clase de que ningún muchacho podía tener un celular en su centro de estudio. Eso fue. Y de ahí se desprenden una serie de recomendaciones para replicar ese modelo de enseñanza. Pero eso se quedó ahí. El reporte está disponible en internet para cualquier persona que lo quiera ver. Pero hay países que ya han implementado eso de la prohibición de los celulares. Sí, pero incluso Francia y Suecia son ejemplos muy modernos. De hace unos cuantos meses atrás que se volvieron virales en redes. La República Dominicana encontró el problema de la educación hace 12 años atrás. Lo que pasa es que no somos Francia, no somos Alemania. Aquí se hacen investigaciones. Nadie le hace caso a eso. Empezando por los mismos funcionarios públicos que hacen líneas de políticas públicas sin ningún fundamento científico. Aquí es donde viene mi principal crítica. Ni siquiera te voy a preguntar por la cumbre. No, ya eso. Ahora que estamos hablando de educación, me gustaría que la conversación girara en torno a lo de la inteligencia artificial y cómo el sistema educativo dominicano está gestionando eso. Primero, no lo está gestionando porque no hay ningún cambio ni superficial, ni profundo, ni de ninguna característica. Eso es un debate que ni siquiera existe. Wow. No existe. ¿A quienes yo sí he visto debatiendo esto? A algunos directores de colegios privados de nuestro país, sobre todo de Santo Domingo, que se están asesorando con consultores internacionales, pero no pasa de ser algo bien focalizado, dependiendo de cuál sea el interés del director de ese colegio. Y hay diferentes corrientes de pensamiento económico al respecto, pedagógico. Yo te puedo dar 3. Uno, hay una corriente que dice es demasiado conveniente para los muchachos la implementación de AI en la ejecución de las tareas. Demasiado conveniente. Conveniente. Hágame un resumen de Don Quijote. ChatGPT. Hágame un resumen de Don Quijote. Enter. Demasiado conveniente. Por lo tanto, vamos a prohibirlo. Esa es la primera corriente de pensamiento. ¿No? Es una corriente de pensamiento conservadora. Sí, ultraconservadora, porque sí. Porque un resumen del Quijote, sí, si tú haces un resumen del Quijote, todo el mundo te pide un resumen del Quijote. Lo que hay que ver en términos de qué tú quieres resumir el Quijote. Eso representa. O sea, el Quijote, mira, el Quijote en el pensamiento, hazme un resumen del Quijote desde el pensamiento progresista. Es el Quijote o sea, hay muchos matices dentro de tener un resumen del Quijote. No, y además. Pero eso solamente lo podemos expresar, matizar una generación que no ha crecido bajo la influencia de la inteligencia artificial. Sí, claro. Claro, pero también ahí entra un reto sin negar el paradigma que representa. Claro, pero ahí entra un reto mayor para el profesor o el maestro, como tú quieras llamarlo, claro, de la motivación que pueda influir al alumno, él motivarlo a que, ok, puedes utilizar la herramienta de la inteligencia artificial, pero la motivación que yo te doy para que profundices en el Quijote, no solamente que bajes el ChatGPT y le dé la orden a esto y ya, sino si yo tengo una motivación de yo quiero saber qué es el Quijote a través de mi profesor, que yo creo que esa es la gran misión del profesor, es motivar. Y guiar en el proceso motivar. De aprendizaje. Claro. La segunda corriente de pensamiento pedagógico es la apertura. Sí, vamos a utilizar tecnologías de inteligencia artificial como ustedes quieran, porque una de las habilidades que se han identificado como importantes a desarrollar en los sistemas educativos
modernos es el criterio de cuándo algo fue hecho por AI. Ujú. Que cuando tú leas un texto, tú te des cuenta si eso lo pudo haber hecho una inteligencia artificial o una persona. Hay gente, educadores, sobre todo alemanes, que dicen, es necesario el desarrollo de la ciudadanía del criterio de cuándo algo fue hecho por inteligencia artificial. Harari dice que eso va a ser imposible. Hay gente que se da cuenta y se han determinado formas, porque, por ejemplo, quizá la forma en la que funciona un Large Language Model, un modelo de lenguaje grande, la mayoría de todos copian a Hemingway en su proceso de composición lingüística. Eso fue una decisión que se tomó hace varios años atrás porque Hemingway es reconocido dentro de la literatura inglesa contemporánea como el escritor que más conceptos complejos podía narrar en sus novelas, pero que lo hacía de manera más fácil. Y todos copian a Hemingway. Sí. Todos. Todo esos modelos. Tú estás invitando a la gente a que desafíe ese modelo. Y que se lea por quién doble las campanas. Exacto, ¿no? Y no solamente que se lea por quién doble las campanas, léalo. Pero después tú dices inteligencia artificial, mira, yo quiero que tú me lo complejices y hagas un cruce entre Hemingway y como escribía José Saramago. O Dostoyevsky. O el Rayuela. Que escribió. Ay, Cortázar. Me encanta Cortázar, pero en estos momentos no estoy para él. Oh, Dios mío. Entonces. Ahora, pero eso, porque lo que dice Edwin, nosotros quizás podamos tener esa capacidad de identificar eso, ¿no? Pero, y esta generación que ya creció con está creciendo con la inteligencia artificial, no tiene referencia más que la inteligencia artificial que va a pasar. Sí. Se pierde el ¿Cómo criterio. puede identificar? No tiene referencia. No hay vehículos o medios para formar el criterio. Ya. Entonces, aquí viene la tercera corriente de pensamiento pedagógica que hay hoy día. Hay que eliminar totalmente el acceso de los estudiantes a las herramientas de inteligencia artificial desde la preprimaria y primaria y bachillerato hasta... Me caso con eso. Yo también. Guerrilla, vamos por la montaña. Las armas. Hasta cuarto de bachillerato. Nítido. Solamente. De acuerdo. Cuando hemos trabajado con el estudiante en su proceso de formación cognitiva, en el que el joven tiene oportunidad de acceder bajo sus propios criterios y capacidades a la información, y él mismo, el profesor lo guía. Ejercitar las neuronas. Correcto. Entonces, cuando tiene un criterio formado de su propia mente, en el último proceso le vamos a entrenar para que aprenda la utilización de inteligencia artificial para que pase a la universidad capacitado correctamente. Exacto, eso es lo más lógico. Yo me encuentro la última perspectiva como la mejor. Y dentro de la mejor entiendo que el método Montessori es el más apropiado. ¿Por qué? Porque el método Montessori Mira que aquí es muy popular, ¿ah? Pero a la gente no, el no lo pueblo llano entiende. no lo entiende. Dale, explícalo. ¿Lo explicamos? Claro, Sí, explícalo. María Montessori, educadora italiana del siglo XIX, creó su propio método educativo basado realmente en una perspectiva espiritual del alma y del ser humano, en donde decía que cada persona tiene características innatas diferentes y que los niños no son tablas rasas. Así mismo lo dijo. Tú, viejo, tú tienes tu capacidad comunicativa desde antes de tu nacer. Tú también, acá. Y todo el mundo. De ahí es donde viene Stephen Pinker, el famoso psicólogo científico neuronal, con su tema de tabla rasa también, uno de los mejores libros del siglo XXI, donde le da cabal científico a lo que dijo María Montessori hace 110 años atrás. Ya. Ok. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en que los cursos de educación deben de ser etapas
en donde hay un programa de estudios central formativo con una serie de conocimientos esenciales que los estudiantes deben de dominar, pero luego de ese núcleo formativo tú tienes una serie de cursos optativos que dependiendo del gusto y la elección propia del estudiante, él se va a ir hacia ellos. O sea, tú tienes tu formación universal, básica, estructurada, pero luego tú tienes un curso de literatura europea o asiática, o te vas por tecnología, o te vas por un curso sobre debate, o sea, la materia del debatir, Sí, claro. oratorio, o un curso de filosofía optativa, o un curso de ingeniería, o de aplicación, o de robótica. Y así es que ustedes ven cómo en los muchos colegios privados de Santo Domingo tienen cursos de robótica. Porque esto ha sido tan influyente que nadie ha podido no copiar, aunque sea algo del método Montessori en este momento en todo el sistema educativo, tanto en universidades como en colegios. Y el método Montessori se aplica muy bien está bien alineado con el tema de inteligencia artificial, porque si el estudiante lo quiere, ya cuando entre en cuarto de bachillerato, tercero de bachillerato, nunca se reserva para la primaria. Entonces se va a optar hacia donde su talento y su curiosidad lo guíe. Yo creo que eso es muy, muy, muy plausible. Ese último, Sí. Ah, claro, los intereses económicos que ya paradigma. se están formando alrededor de la inteligencia artificial no va a permitir eso. Hay buenos ejercicios modernos, como la escuela experimental Bezos, de Jeff Bezos, el fundador de Amazon. Un proyecto donde el objetivo de ahí era, les recomiendo a cualquiera buscarlo, el objetivo era buscar cuál era el sistema educativo ideal científicamente demostrado. Ahí hubo profesores que se ganaban 2 y 3 millones de dólares por año. Entonces ellos encontraron varias cosas que son muy, muy interesantes. Por ejemplo, la cantidad óptima de estudiantes en un curso es 9. 9. 9. Ya. 9 muchachos. Según la segunda cantidad óptima es 17. ¿Quién? Pero por Dios. Yo siempre era como el 42, 43, imagínate tú. Inmediatamente superas esa cantidad de estudiantes, el profesor, si es un profesor dedicado, no un sistema educativo donde los profesores se cambian por materia, si es un profesor dedicado, no va a poder observar el desarrollo individual de cada estudiante. Con 17, no lo va a poder hacer. Pero si en lugar de 17 son 9, el profesor va a terminar conociendo el funcionamiento de la psiquis de ese estudiante y va a poder guiarlo de la mejor manera posible. Una persona puede conocer, un maestro puede conocer a 9 estudiantes al 100%, o a 17 a un 75%. ¿Me doy a entender? Claro. Pero en la preparatoria, donde generalmente la estructura es que tú tienes profesores especializados en matemáticas o en historia, etcétera, ya ahí la calidad puede bajar porque si tú incrementas, o sea, como se rotan los maestros, los maestros no pueden ver, no pueden, a menos de que sea un caso muy particular, darle seguimiento, que es el fundamento de la... O sea, en el siglo XXI entendemos que el seguimiento del maestro con el estudiante es lo que asegura el aprendizaje. Claro. El seguimiento es lo básico. Cuando tú te vas a las escuelas y universidades más costosas del mundo, lo que realmente cambia es el seguimiento del maestro, donde tú puedes hacer, por ponerlo de una forma matemática, que el estudiante se aprenda la mitad, el principio de una fórmula matemática o estadística.
pero no sabe cómo terminar al final porque cambia el tipo de, ya no es suma, resta, división o multiplicación, quizás es una rarefracción o una exponenciación lo que tienes que hacer, ¿no? O encontrar una raíz cuadrada de algo o encontrar un número óptimo entre uno y otro, ¿no? Entonces el estudiante se pierde ahí y el maestro puede identificar cuáles son las operaciones matemáticas que no domina el estudiante. Entonces, ahí es donde entra que mientras menor cantidad de estudiantes tienes, el maestro puede identificar y sopesar esa falta. También sucede que la comunicación entre pequeños grupos de estudiantes es muchísimo más alta. Y el que sabe más dentro de un grupo de entre 9 y 17 estudiantes le enseña a quienes no saben de manera natural. Eso pasa entre los estudiantes. Eso sucede. Y uno le enseña lo que no sabe al otro. Y eso es. Qué linda deriva hemos tenido aquí con nuestro querido amigo y hermano Eriden Estrella. Este programa es para que usted lo vea varias veces, saque sus conclusiones. Por supuesto que muchos no estarán de acuerdo. Ya me mencionó Stephen Pinker, que tengo ahí mis reservas, pero es así. Es un buen profesional. Sí, un buen profesional, pero bueno, está bien. Vamos a hablar de eso en otra ocasión con Stephen Pinker. Pero opine, reproduzca este contenido, multiplíquelo, compartiéndolo con la gente, porque es muy importante tener una basamenta, un fundamento importante en torno a la realidad de la crisis inmigratoria haitiana en República Dominicana y lo que potencialmente, lo que ya está significando para nosotros y cómo hemos evolucionado también con al tema de la inteligencia artificial. Esta es La Quinta Pata, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir. Estamos en el canal 503 de WIN TVO para el Gran Santo Domingo, Siembra TV, de 1 a 2 de la tarde, de 9 a 10 de la noche la retransmisión en el este del país a través de la señal de Telecable Nacional Anyway y en el Cibao, en las principales empresas de cable de la zona.